Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según ¿quién? Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. El título que hoy Dios nos regala se llama La identidad de la Iglesia de Cristo. Podríamos decir que la palabra identidad es una similitud, ¿cierto que sí? Identidad es algo como igualito, que se parece. Por ejemplo, el hermano Edison tiene una hermanita. Él tiene los mismos genes de su hermanito. O sea, hay cosas idénticas porque pertenece a una misma familia. Nosotros pertenecemos a una familia, ¿cómo se llama? Cristo. La familia de Cristo. Entonces tenemos que una identidad que nos asemeja a Él cada día. Por eso ahí dice, y vestidos del nuevo hombre. Significa que cada día nos vamos acercando a esa similitud, a ese vestido de esa santidad, de esa justicia y de esa verdad. Qué hermoso, ¿cierto? O sea que cada día vamos caminando y vamos avanzando para llegar a esa identidad. Amén, amén. Pero también identidad podríamos decir que es como irnos asociando, irnos agrupando. También podemos decir que nos vamos unificando. Aleluya. Amén, amén. Nos vamos vinculando y nos vamos como colocándonos uno solo. Qué hermoso, ¿cierto? Uno solo. O sea que hay momentos en que la identidad va a haber un momento en que la persona va a ver en la calle y va a decir, ay, pero usted no es de los mismos de afuera, usted tiene algo diferente. Se lo han dicho, ¿cierto? Amén, amén. O usted tiene un olor grato, usted tiene una gracia especial. ¿En el colegio se lo han dicho a los chicos? ¿Por qué? Porque comenzó usted a tener una identidad y se llama la identidad ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Por eso en Gálatas 3:26, qué hermosa palabra cuando el Señor nos manda a vivir en su justicia, su santidad y su verdad. Gálatas 3:26 dice, pues todos, diga conmigo, todos sois hijos de quién? De Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea que antes éramos hijos de la carne, del mundo, de los deseos, pero ahora ya no sois llamados así, sino que somos llamados hijos de ¿qué? De Cristo. Por medio de la fe en Cristo. Entonces comenzamos a vivir una similitud, una igualdad. Comenzamos a vivir digan conmigo, una compenetración profunda entre tú y Dios. Entre Dios y tú. O sea, todos somos de una unidad llamada Cristo. ¿Cómo se llama esa unidad? Cristo. Amén. La identidad hace que usted tenga un constante, diga conmigo constante, renunciar yo. Entonces antes yo pensaba así, pero ahora en Cristo pienso de una manera diferente. Porque antes me controlaban mis impulsos, algunos pensamientos, emociones, sentimientos, pero ahora Dios controla esos pensamientos, esas emociones, esos sentimientos. Porque ya comienza Cristo a formarse en mí. En la medida que Cristo se va formando en mí poco a poco, va causando un dolor, diga conmigo dolor. Porque Dios comienza a hacer un trabajo y ese trabajo es hecho por el alfarero. El proceso va a doler, pero es una forma de que Dios se forme en mí. Aleluya. Gloria a Dios. Qué hermoso que Dios se forme en ti y en mí, ¿cierto? Amén. Entonces, a medida que va pasando algo que ocurre en Isaías 64:8. Allí dice, como el alfarero. Ahora pues, todos digamos, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Y nosotros qué somos? El barro. ¿Y tú el que qué? Formaste. El que nos formaste. Así que obra de tus manos
somos todos nosotros. Vea, a mí me encanta ahí cuando él dice, nosotros somos el barro. ¿Y él fue el que nos qué? Nos formó. Sucede que desde en Génesis habla que somos todos ¿qué? Creación de Dios. Y en el proceso, ya en Isaías, ya está hablando de un proceso de formación, un proceso donde Dios coge y lija, vuelve y suelta, y vuelve. Por eso duele. ¿Sí les ha dolido el proceso? Amén. Y hay diferentes formas de dolernos, ¿no? Mental, emocional, física, económicamente. Pero son procesos que traen resultados muy, muy hermosos. Porque terminamos a la imagen y semejanza de Él. Amén. Muchas veces nosotros mismos estorbamos la voluntad perfecta de Dios y por eso nos duele más. Muchas veces nosotros mismos no le permitimos a Dios que actúe de una manera eficaz y por eso se demora más el proceso. Por eso el proceso es más doloroso, lo hacemos en nosotros. Dios no lo quiere, somos nosotros. ¿Por qué? Por la obstinación, por la terquedad, por falta de tantas cosas en el espíritu que nos faltan, como por ejemplo el amor, la mansedumbre, la humildad. Entonces, eso hace que se alargue el proceso. Pero hoy Dios quiere que el proceso sea más efectivo, más corto, si usted hoy decide. Que el alfarero rompa ese barro y lo vuelva a formar a su imagen y semejanza. Qué hermoso cuando el Señor va diciendo, quita esto y coloca acá. Cuando el Señor te dice, adóralo, pero adóralo con mayor intensidad. Amén. Ámalo, pero ámalo más. Sírvele, pero sírvele con todo. Todo eso se acerca a la imagen de ese varón perfecto. Amén. Esta imagen de Cristo debe ser construida en todas las áreas, tanto interna como externamente. O sea que debe de ir poco a poco un crecimiento del hombre interior con el hombre exterior, para que la identidad de Cristo se forme en cada uno de nosotros. Una alabanza al Santo. Gloria a Dios. Vamos a leer por favor Efesios 1:11. Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos ¿qué? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, hermanos, que en Cristo, en su mente, nosotros ya estamos perfeccionados. Amén. Él nos hizo ya y nos entregó la herencia. No cree que la herencia va a ser cuando vamos a ir a las bodas del Cordero. Nosotros como iglesia desde ya estamos recibiendo esa herencia hoy. Cuando usted adora al Señor y canta, usted está recibiendo riquezas, gozo, se está renovando. Eso es una herencia. Amén. Y desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos predestinó para ser escogidos. No vamos a hacerlo, ya lo somos. Amén. Nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Amén. Qué hermoso, ¿cierto? Amén. Entonces eso nos acerca a la identidad. O sea que la herencia de Dios es la identidad entre él y yo. Es una herencia. Amén. Entonces si usted tiene su familia, su esposo, sus hijos, usted quiere decir, Señor, colócale tu herencia para que quede a tu imagen y semejanza. Amén. Esa herencia de Dios incorruptible. Qué hermoso el Señor. Y así vamos quedando conforme al designio de su voluntad. Efesios 2:10. Dice, porque somos ¿qué? Hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Oiga, hermanos, qué hermoso. Porque somos ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo. O sea que tenemos la creación que fue en Génesis. Y en Efesios 2:10, después de su muerte en la cruz del Calvario, ya somos hechura, pero a imagen y semejanza de Él, para tener la identidad de Cristo.
la identidad de Cristo, ¿cómo usted se da cuenta que la vive? Y ahí lo dice, para buenas obras. Y esas buenas obras deben llevar en su proceso fruto del Espíritu Santo. Entonces, hoy estaba estudiando mucho la palabra de Dios y me acuerdo cuando Dios le dio una orden a través de un profeta y le dijo, vaya y sumérjase cuántas veces en el río, y él no quería, ¿se acuerda? Ah, bueno, sí sabe. Entonces sucede que cuando pasó eso, él le dijo que él no iba a hacer eso, como para eso tan insignificante, yo por qué le voy a hacer caso a eso. O sea, él no quería identificarse con la voz de Dios a través de la voz del profeta, él solo quería hacer su voluntad, más no la de él. ¿Y qué le ocurrió a él? Se enojó. Cuando uno comienza a tener esos comportamientos de enojo, ira, amargura, resentimiento, despechos, cosas de la carne, nos alejamos de la creación de Él, a hechuras a su imagen. O sea, renunciamos a la identidad de Dios y tomamos nuevamente la de la carne. Cuando Él hizo la voluntad de Dios a través de la voz del profeta y fue y se sumergió, ¿Él cómo salió? Nuevo, hechura nueva, la piel nueva. O sea que la obediencia me acerca a la identidad de Cristo. Dígale que está al lado, la obediencia te acerca a la identidad de Cristo. O sea que entre más obedientes, más nos acercamos a Él. Entonces el Evangelio yo le podría resumir algo sencillo, y es, hagamos caso. Entonces una vez se complica, ¿no? El rol de su pero ¿por qué tan duro? Entonces, no, hagamos caso. Y si hacemos caso, sencillo, vamos a hacer las buenas obras que Él ya nos preparó para nosotros. Hoy tuve una experiencia, de verdad para mí fue como bastante especial. Entonces sucede que me invitaron a un cumpleaños, él se llama Juan David, y pues yo le hablé del Señor, estuve con el cumpleaños de Juan David. Pero hoy me llamó la suegra y me dijo, hermana Lore, se nos está muriendo Juan David. Juan David tiene 17 años. Y ella rápidamente me dijo, hermana Gloria, ahora. Y yo le dije, ¿qué le pasó? Y me dijo, hermana Gloria, tuvo un problema con un familiar y le dieron varios disparos. Cuando ella me dijo, ora, en ese momento yo me conecté tanto con Dios, con esa identidad, esas buenas obras que estamos predicando acá. Y dije, Señor Jesucristo, yo te ruego misericordia por esa alma. Juan David apenas está comenzando a ir a la iglesia. Tenga misericordia, Juan David. Hermano, le habían metido un tiro acá en el hombro, le metieron 3. Pero sucede que estaban, no lo habían trasladado a la clínica San Versalles, estaba en otra clínica, y en esa clínica él comenzó y decía que no le descubrían. Cuando comencé a orar, yo comencé a ver en visión que había un órgano interno que se desagraba en la parte de la pelvis del lado izquierdo. Y yo comencé a orar, a hablar en lenguas, y Dios traducía. Y yo le decía, hermana, dígale al doctor que le examine que tiene un órgano en la parte interna de la pelvis y eso lo está desangrando. Y ella corrió y dijo, déjeme entrar, doctor, le dio la razón. Y le dijo, doctor, revísele el desangre que tiene. Dijo, no, es que solo hay 2 tiros. Dijo, no, hay otro. Y encontraron el tercero. Amén. Aleluya. Porque cuando vivo identificado con Cristo, las buenas obras de Cristo hago. Yo no soy, pero en Cristo sí lo soy. Cuando me retiro de Dios y me salgo, no te identifico la necesidad. Pero cuando estoy conectado con Dios, Él muestra. Juan David se salvó por una oración de una iglesia que se identificó. Entonces, la identidad del cristiano te lleva a tener una compenetración del dolor de uno al otro y a sentir la necesidad tan propia de ti que somos una unidad en Cristo. Hay una gran necesidad hoy en el mundo, pero es impresionante, hermanos, la vulnerabilidad en la que estamos. Amén, amén. Hoy le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estaba hace 15 días más o menos en un retiro que me invitaron, y allá las hermanas le estaban diciendo, no, el esposo. Y yo le dije, ¿es que ellos se casaron? Y me dijo, no. Y yo le dije, ¿por qué le llamas esposo a alguien que vive en fornicación?
si tú eres iglesia de Dios? O sea, ¿cómo podemos en algún momento perder la identidad de Dios y le vamos dando los mismos nombres que el mundo le da? Nosotros como iglesia no podemos perder la identidad, porque si la perdemos, el mundo se desubica. La ubicación del mundo es usted. Amén. Solamente usted es la sal de la tierra, no hay otra. Entonces esa identidad te va llevando a una estatura de un varón perfecto, a una imagen, como dice Corintios 5:17, te lleva al nivel de donde Dios te quiere llevar. Y es aún, usted ha escuchado cuando uno dice yo quiero ver la gloria de Dios, Amén. ¿cierto? Y la gloria de Dios inicia cuando usted se identifica con Dios, cuando usted tiene identidad con el Señor. Entonces, en ese momento, usted arranca a entregar su yo, a morir el yo. Entonces, identidad es renunciar al yo. Digan conmigo, identidad es renunciar al yo, para que Cristo nazca en mí. Por eso, según Corintios 5:17, dice, de modo, repitan conmigo, díganlo juntos, por favor. De modo Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, que mire que sí, mire que el secreto es, de modo que sí, y solo sí, alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Cuando habla allí, es un cambio de pensamiento, es una renovación de la mente en Cristo. Amén. Por eso todos hoy debemos decir al Señor, quiero ser a la imagen tuya. Amén. Identificado. Ejemplo, si yo antes era hostil, antes era grotesco, hoy ¿qué voy a hacer? Porque soy una criatura gentil, amoroso, afectivo. Porque cada día tengo que asemejarme a la criatura nueva que Dios me puso. Ya las cosas viejas como me comportaba ya no pueden ser, ya todas tengo que ser nuevas. Amén. Entonces cuando en mí hay ese cambio, todo lo que está a mi alrededor comienza ¿qué? A cambiar. Amén. Porque nos volvemos una influencia Amén. externa hacia mis vecinos, Amén. Mi familia. En la cuadra donde yo vivo hay mucho conflicto de pareja. Y entonces cuando yo llego a sacar a mi perrito, a mí me dice, ay venga doña Gloria, ay otra vez aconseje a mi mujer, porque mire que... ¿Por qué? Porque sucede que le ven algo, ellos ven, uno a veces ni lo alcanza a ver, que quieren que les solucione el problema. Entonces yo le dije, Dios les soluciona, pero es que ustedes nunca sacan tiempo para Dios. Amén. Nunca lo sacan. ¿Cómo Dios quiere crecer en ustedes si no van al culto? Les sacan. Y cuando ya están bien, no se hablan, ni siquiera nombran. Pero cuando vuelven a estar mal, vuelven a buscar bombero. Amén. Entonces, nosotros somos diferentes al mundo. Nosotros buscamos a Dios en las buenas, en las regulares, en las malas, siempre lo buscamos. Amén. ¿Por qué? Porque queremos asemejarnos cada día a Dios. Por eso cada culto no nos lo queremos perder. Amén. Aleluya. Porque queremos acercarnos a esa imagen de Él. Amén. Cuando tenemos identidad con Dios, Él nos guía. Digan conmigo, guía. Guía. Nos dirige. Es nuestra luz en el sendero. Amén. Él nos dice, por acá no se meta, por acá sí. Ayer me pasó algo también muy impresionante, y era que yo estaba orando por la enseñanza, y el Señor me dijo, colócate a orar. No había comenzado esas cosas horribles en el norte, pero comencé a sentir una angustia, pero una cosa horrible, pero una cosa impresionante. Mi esposo estaba en una ruta larga en el norte. Hermano, tal cual lo que Dios me mostró fue lo que mi esposo estaba viendo. Hermano, los carros que dan, yo sé que ya vieron los videos, inundados. Y mi esposo dice que pasaba y que eran los aguas hasta aquí. Él me mandó hasta un video, ahí lo tengo. Y nunca le tocó al mal. Amén. Amén. Oiga, hermano, tremendo que pase el mal a los lados y a ti no te toca. Amén. ¡Aleluya! Amén. Porque sois identificados con la sangre de Cristo. Amén. Y vendrán muchos, pero Dios te protegerá. Tener a Cristo es tenerlo todo. Amén. En Él estamos completos. Amén. Todo. Aunque hay momentos en que nos afligimos normal como humanos, ¿cierto? Amén. Y
pasamos situaciones fuertes. Todas las hemos pasado, yo las he pasado. Amén. Pero en medio de eso usted siente que Dios le da la solución. Y dice mi esposo que como que iba, oiga hermano, y lo sacó del norte y colapsó el norte. O sea, el Señor lo cuidaba y el Señor lo obligaba. Porque eso dice una promesa de Él. Amén. Amén. Las promesas son para los que se identifican con Dios. Todas las promesas en Él son sí, amén. Amén. Pero debo identificarme Amén. y tengo que hacer una renuncia. Sin renuncia no hay bendición. Amén. Gálatas 6:8. ¿Porque qué? A ver, juntos todos. Porque el que siembra para su carne, la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Oiga, hermosa palabra. Mire, el que siembra para la carne, de la carne segará para qué? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Hermano, esto es muy hermoso esta palabra. Hermano, hermano, vida eterna. Aleluya. Amén. Vamos a sembrar eternidad en Cristo hoy. Amén. Esta palabra nos está edificando para pasar a otro nivel. Amén. Y nos está quitando toda esa corrupción de la carne. Amén. Y una de las cosas que hay que cambiar es la forma como pienso. Los miedos me están atando a no ver la victoria de mi vida y la de mi familia y la de mi nación. Pero hoy le vamos a decir al Señor que vamos a sembrar para vida eterna. Amén. Y vamos a sembrar creyendo, o sea, confianza. Cuando yo tengo identidad con Dios, la identidad de Él tiene unos títulos y uno de ellos se llama creer, confianza Amén. en Él. Cuando yo tengo esa total confianza, hermanos, nada ni nadie, voy para adelante, porque Dios va conmigo. Estoy sembrando para la vida eterna. Aleluya. Y no para la carne. Entonces, muchas veces nos metemos en problemas porque no tenemos identidad. ¿Y qué es la identidad en Cristo? La identidad en Cristo es 100% sembrar para los frutos del Espíritu Santo y no para la corrupción de la carne. Una alabanza al Rey. Gloria a Dios. Si el Señor nos dijo que nos hizo imagen, semejanza, ¿qué significa eso? Imagen, semejanza. Iguales, similitud, identidad. Y eso es lo que Dios quiere, que nos unamos en uno con Él. Porque si seguimos viviendo en cosas corruptibles, esa siembra va a caer y no va a tener fruto en el Espíritu. O sea que nosotros tenemos hoy que identificar, el primer paso para tener identidad es identificar qué hay en mí que estorba que la obra del Espíritu Santo se forme en mí. Cierren sus ojitos y díganle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame a encontrar qué hay en mí que impide que tú te formes a la imagen y semejanza, porque necesito ser revestida de verdad, de justicia, de amor, de santidad, vestida de ese nuevo hombre. Necesito ser un constante en ti. Y dígale: Dios, ayúdame a desarraigarlo. Diga conmigo: desarraiga en el nombre de Jesucristo esto: amargura, resentimiento, rencor, furia, inconformidad, complejo de inferioridad, miedo, rechazos, baja autoestima, aquellas cosas que te han tenido bloqueado y no te dejan tener la identidad de Cristo, porque la identidad de Cristo es seguridad, confianza, amor, gozo, benevolencia, perdón. ¡Aleluya! Amén. Ante tales cosas no hay ley, porque Dios está formando en ti ello. Amén. Amén. Entonces vamos a formarlo con Colosenses 2:7. Colosenses 2:7. Lo vamos a leer despacio y fortalecidos en esa palabra. Amén. Digámoslo juntos. Arraigados Y
y sobreedificados en quién, en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido ¿qué? Enseñados, abundando en qué, en acción de gracias. O sea que hoy, ¿qué tenemos que hacer para que la identidad de Cristo se forme en mí? Arraigados y sobreedificados en Cristo. Amén. Oh, santo Dios. O sea que me tengo que despojar Amén. para poder que Dios se arraigue en mí. Debo volver a sobreedificar para poder que Cristo se haga en mí y tener yo la identidad, la imagen de Él. Porque dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Una forma de tener la identidad de Dios es que no nos quejemos, sino que nos volvamos agradecidos. Porque esta es la voluntad de Dios. Agradecer por lo bueno y por lo malo, por las dificultades, aún por los errores que hayamos cometido, porque a veces el sentido de culpabilidad nos mata y nos culpamos tanto que no dejamos que Cristo sobreedifique en mí por tanta culpabilidad. Y hoy Dios viene a decir a la iglesia: suelta esa culpabilidad, Amén. libérate, porque hoy Dios quiere edificar en ti abundante de gracia y sabiduría en tu vida. Amén. Esa gracia es la que nos hace acercarnos a la imagen de Él, identificados a su imagen y semejanza. Entonces, qué hermoso cuando usted le dice al Señor: Señor, yo necesito que me prepares y me uses y me revistas, porque yo quiero vivir en tu voluntad y no la mía. Amén. Qué hermoso es decirle al Señor: creo que me han hecho muchas prédicas, pero qué hermoso es decirle: Señor, quiero que tú te identifiques y yo en ti y seamos uno. Amén. Que lo que está estorbando se vaya y quedemos todo tú y yo. ¿Te gustaría? Amén. Decirle al Señor que he hecho las cosas a mi manera, he hecho las cosas como a mí me parece, y por eso tengo obstáculos. Y vuelvo y trabajo, y más duro, y vuelvo y se cae todo, porque lo estoy haciendo a mi forma de pensar, y por eso no avanzo. Quien impide el avance en la vida espiritual en las obras soy yo mismo. Yo mismo impido la obra de Dios y el avance. Pero yo le puedo decir al Espíritu Santo: Señor, hoy acepto que soy yo el impedimento, pero quiero que tú te formes en mí, porque yo no quiero cometer más errores. Amén. Porque cuando estamos identificados con Él, es nuestra brújula. Él nos dirige, Él nos lleva de aumento en aumento, Él nos lleva a un crecimiento perfecto, a una imagen perfecta de Él. Entonces, yo creo, hermanos, que es muy importante que hoy le digamos al Señor Jesús con toda nuestra alma que estorba y que tiene que ser quitado. Cierra sus ojos y dígale con el alma: Señor, necesito ese milagro en mí. Un milagro exclusivo, algo puntual, por el cual no he podido identificarte en mi casa. Por eso mi hogar no tiene esa identidad. Pero mi hijo que está en otra ciudad, en otro país, yo necesito que tenga la identidad de Cristo. Pero yo necesito que hoy lo ayudes a él, pero también a mí. Porque hoy quiero que te formes, Señor. Dígale: yo quiero ser hoy que tú seas mi dueño. Identidad total. Dígale a Dios: todo de ti, nada de mí. Yo, mamacita, mamá. Dígale: Dios, ayúdame, porque a veces creemos que todo eres de ti en mí, pero aún me falta. ¿Cuál es el dueño de tu vida? ¿Cuál es el dueño de tus emociones, de tus pensamientos? ¿Es Cristo o es tu yo? Si es Cristo, que crezca. Y si es tu yo, hoy que muera. Porque desde hoy debes de decir: te pertenezco a ti. Amén. La identidad de Cristo no me define quién soy, sino a quién le pertenezco. Aleluya. ¿Quién es mi dueño? ¿Quién es mi poseedor? Dígale: Dios, quiero ser todo de ti, nada de mí. Que muera yo y que nazcas tú. Porque necesito que tu identidad se forme en mí. Dígale: en mi carácter, en mis pensamientos. Aún cuando voy a ir de compras, cuando voy a hacer un negocio,
todo sea dirigido por ti, Espíritu Santo, porque tú te formas en mí, esa identidad se va a formar hoy en mí, y así verán que su esposo corregirá, sus hijos caminarán, los negocios se darán. Si hay algo que no se le está dando, es porque hay algo en vosotros que debe de ser quitado para que Cristo se forme en ti y en mí y en todos y en cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Significa que ellos se conviertan a la identidad y la imagen de Dios y no nosotros a la imagen de ellos. Cuando Dios dice sintiendo los unos la carga de los otros, es sintiendo la compenetración de esta identidad llamado Jesucristo. Fórmate a la imagen y semejanza. Por ese motivo es que hemos equivocado tantos asuntos en nuestra vida. Es por ese motivo que nos hemos claudicado, que nos hemos entorpecido. Es por ese motivo que no hemos avanzado. Señor Jesús, ayúdanos como iglesia. Todos en una unidad, Señor. Compenétranos, sobreedifícanos, desarraiga en nosotros lo que tiene que ser quitado. Líjanos, pero no somos de nosotros, nos perteneces tú a nosotros. Amén. Tú eres nuestro dueño y posesión absoluta. Y si tú vives en mí, vivirás y reinarás en mi casa, en mi esposo, en mi familia, en mi economía, porque tú eres el dueño de todo y para todo. Señor Jesús, te suplico, Espíritu Santo, un milagro en cada hermano. Esta voz que fue escuchada fue tu voz, audible en su mente, en sus emociones. Edifica, construye, sobreedifica, sana las heridas más profundas del alma, Padre, porque usted en la cruz derramó su sangre, sanando esas heridas y colocando tu herida, y ahora somos tu imagen. Por eso ya no tenemos que sufrir, porque tú vives en nosotros, Señor. Por eso hoy te entregamos, entrégale ese tu todo a Dios. Entrégale tu yo, entrégale tus miedos, entrégale tu niña, tu adolescente, tu joven, tu esposo. Entrégale tu estudio, tu carrera, lo que viene. Conforme a la voluntad de Dios, todo conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad tuya. Dígale, Señor, necesito que me construyas. Estoy cansada de esto, de aquello, pero es porque me he equivocado haciendo mi identidad. Por eso he sido torpe, pero hasta hoy lo fui, porque hoy construyo nueva casa, hoy edifico nueva casa, hoy lavo con la sangre tuya mi vida para que te edifiques en mí. Hoy mi casa es tu casa, que en tu casa habite Dios.